Hola ciclistas, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a reemplazar el cable del cambio trasero. Así es que cascos ajustados, pies en los pedales y comencemos. Bien, este video es seguimiento del anterior que se llamaba Ensamble del Shifters RAM, que un compañero ciclista lo desarmó erróneamente intentando cambiar el cable. En esta ocasión vamos a ver exactamente cómo se cambia. Revisando que el cambio esté en el último, en el más bajito, o sea que el cable esté totalmente destensado. Vamos a aflojar el tornillo prisionero para aflojar el cable. Y con la ayuda de un alicate vamos a aflojar el terminal del cable. Este es usado para que no se deshilache el cable. Con mucho cuidado lo alamos y lo sacamos por completo. De esta manera podemos sacar el cable por el carrete del desviador o cambio trasero. Y así lo sacamos por la primera parte del cobertor de cable. Luego de haber hecho esto, podemos darle la vuelta a la bicicleta y trabajar desde arriba hacia abajo. Empezando por el shifter, con una llave Allen vamos a aflojarlo del manillar. Una vez desmontado el manillar, vamos a quitar la tapita de arriba para proceder a cambiar el cable. Como les explicaba, esta es la única parte que se desmonta del shifter para cambiar el cable. La parte de abajo se desarma solo para darle mantenimiento al shifter. Ahora aflojamos el cable para poder extraerlo. Solo debemos levantar un poco el resorte para sacar la cabeza del cable y de esta manera solo extraerlo por completo. Luego con el cable nuevo hacemos la misma temática, pasarlo por la línea y alarlo hasta el final. En esta parte quiero aprovechar para que por favor tomen un minuto y se suscriban, también que me den un like y en los comentarios me digan desde qué país me sintonizan. Una vez nos cercioramos y vemos que funciona correctamente, vamos a pasar la punta por el primer cobertor del cable. Cuando esté el primer cobertor del cable, lo llevamos hasta el final donde está el inicio del shifter. Y habiendo dejado la cabeza en posición, podemos tapar la parte superior del shifter. Y ahora sí podemos ponerlo en posición en el manillar. Nos aseguramos de que quede en la forma correcta y lo más cómodo para nuestras manos. Después de cerciorarnos que está en la posición correcta, damos el último apriete. Ahora verificamos pasar el cable por el lugar correcto.
donde no quede doblado y tenga la mayor flexibilidad al doblar el manillar. Luego vamos pasando el cable por cada uno de sus canaletas e introduciéndolo por cada uno de los covers del cable. En esta ocasión y en esta bicicleta solamente tiene 3 covers. Algunas bicicletas vienen con el cable interno y algunas con el cable externo, pero totalmente cubierto. Después de haberlo puesto todo en su lugar, procedemos a entrarlo en el carrete del desviador o cambio trasero. Para esto vamos a volver a dar la vuelta a la bicicleta para que se vea más claro. Ahora sí, fijamos el último cobertor en su lugar. Verificamos que el cable esté en su posición en cada uno de los canales. Y lo introducimos por la guía hasta llevarlo hasta el tornillo prisionero. Con la ayuda de un alicate vamos a alarlo un poco para que quede templado. Verificamos que quede templado pero no demasiado. Luego de esta revisión procedemos a apretarlo. Una vez el cable esté sujeto, podemos soltarlo con el alicate. Y una vez apretado por completo, solo nos queda poner el terminal del cable. Esto evitará que el cable se dañe o se deshilache. Por último, con una pinza apretamos el terminal del cable. Revisamos y confirmamos que esté todo bien. Bien amigos ciclistas, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero hayan aprendido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.